Tema 20. El Islam en la Navarra medieval. En el año 711, mientras el rey visigodo Rodrigo combatía en el norte de la península contra los vascones, un ejército musulmán desembarcó en Gibraltar. Estas tropas estaban formadas principalmente por soldados del norte de África, llamados magrebíes, dirigidos por oficiales árabes y sirios. En muy poco tiempo lograron derrotar a los visigodos y, en apenas 2 años, conquistaron casi toda la península ibérica. La rapidez de esta expansión se debió, en parte, a que la resistencia fue escasa y a que el nuevo poder musulmán introdujo algunos cambios que favorecieron el comercio y la vida urbana. En el Valle del Ebro, parte de la población local, tanto vascones como antiguos visigodos, decidió convertirse a la religión musulmana. A estas personas se las conocía como muladíes, es decir, cristianos que adoptaban el Islam. En el año 711, el reino visigodo atravesaba momentos de gran inestabilidad política que acabaron en una guerra civil por la sucesión al trono del rey visigodo Witiza. La contienda enfrentó a Agila, su hijo y heredero, con Rodrigo, un duque elegido por los nobles como sucesor. Agila pidió ayuda a los musulmanes del norte de África, que tenían planes de conquistar la península ibérica desde hacía tiempo. El gobernador Musa y su general Tarik cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Ocuparon Sevilla y Córdoba y tomaron Toledo en el año 713. Los musulmanes encontraron poca oposición, pues la nobleza visigoda estaba enfrentada en una guerra civil y el resto de la población no se resistió a la invasión. En apenas 4 años, los ejércitos musulmanes ocuparon la mayor parte de la península, aunque abandonaron pronto las tierras al norte del sistema central debido a su clima frío. Los musulmanes llamaron Al-Ándalus a los nuevos territorios conquistados y establecieron la capital en Córdoba. Administrativamente, Al-Ándalus se organizó como un emirato dependiente del califato de Damasco, al frente del cual se encontraba el emir o gobernador. Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo en todo el territorio. Pocos años después, los vascones del norte de Navarra se rebelaron contra el dominio musulmán y consiguieron establecer un poder cristiano propio, el Reino de Pamplona. Durante sus primeros años, este nuevo reino era todavía débil y no tenía suficiente fuerza para enfrentarse directamente al poder musulmán, que estaba organizado en torno al Califato de Córdoba. Por ello, los reyes de Pamplona aceptaron pagar tributos al poder musulmán y mantuvieron relaciones diplomáticas e incluso alianzas mediante matrimonios entre familias cristianas y musulmanas. De esta forma, durante un tiempo coexistieron relaciones de conflicto y de cooperación entre ambos poderes. A partir del siglo IX, aproximadamente desde el año 850, los reyes de Pamplona comenzaron a consolidar su poder y a reforzar su capacidad militar. Esto les permitió iniciar una expansión hacia el sur, atacando territorios que estaban bajo control musulmán. En muchas ocasiones, estos territorios no estaban gobernados directamente por árabes, sino por familias muladíes muy influyentes, como los Banu Qasi, que dominaban gran parte del Valle del Ebro. Con el paso de los siglos, los avances cristianos fueron ampliando el territorio del reino de Pamplona. Uno de los momentos importantes de este proceso fue el año 1119, cuando la ciudad de Tudela se rindió a los cristianos mediante un pacto. Este acuerdo permitía que los musulmanes que lo desearan pudieran seguir viviendo en la ciudad, lo que muestra que en la Edad Media muchas conquistas no se realizaban únicamente mediante la guerra, sino también mediante acuerdos entre las comunidades. A pesar de que la presencia musulmana en Navarra fue larga,
su influencia cultural no fue tan profunda como en otras zonas de la península ibérica, como Andalucía o el Levante. Sin embargo, sí dejó algunas huellas importantes. Una de las más destacadas se encuentra en la agricultura. Durante la época musulmana se recuperaron antiguos sistemas de regadío que permitieron mejorar el aprovechamiento del agua en las zonas de cultivo. Además, se introdujeron o se extendieron nuevos productos agrícolas, como el arroz, las naranjas, los calabacines, las cebollas, los espárragos, el algodón o el azafrán. También quedan rastros en algunos nombres de lugares, es decir, en la toponimia, como ocurre con localidades como Azagra o Tafalla. En ciertas ciudades todavía se conservan restos de fortificaciones defensivas y el trazado irregular y laberíntico de las calles, en algunas zonas antiguas de ciudades como Tafalla o Tudela, que recuerdan la organización urbana medieval. Asimismo, en el territorio navarro destacaron personajes relacionados con el mundo cultural de la época, como el viajero judío Benjamín de Tudela, conocido por sus viajes por Europa, Asia y África, o el poeta hebreo Yehuda ha-Leví, que refleja la diversidad cultural y religiosa que existía en la sociedad medieval. Después de la conquista cristiana de las tierras que habían estado bajo dominio musulmán, muchos musulmanes continuaron viviendo en el reino de Navarra. A estos musulmanes, que permanecían en territorios gobernados por cristianos, se les llamaba mudéjares. La mayor parte de ellos se concentraba en la ribera de Navarra, en localidades como Cadreita, Valtierra, Fontellas, Cortes, Ribaforada o Tudela. En algunas ciudades su presencia era muy significativa. En Tudela llegaron a representar aproximadamente el 20% de la población. Muchos de ellos trabajaban tierras que pertenecían al rey y solían vivir en barrios separados de los cristianos, llamados aljamas, donde mantenían sus propias tradiciones religiosas y culturales. Esta situación se mantuvo durante varios siglos, hasta comienzos del siglo XVI. En el año 1516, una orden real estableció que los musulmanes que vivían en el reino debían bautizarse como cristianos o abandonar el territorio. Con esta decisión se puso fin oficialmente a la presencia musulmana como comunidad diferenciada en Navarra. Aún así, después de casi 8 siglos de historia compartida, la huella de la cultura islámica siguió presente en algunos aspectos de la agricultura, en el urbanismo de ciertas ciudades y en la memoria histórica del territorio navarro.